Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están en otro programa de Plaza de Armas, aquí por Capital 21. Voy a recordarles nuestro correo electrónico, plazadearmas c21@gmail.com, y nuestra página www.plazadearmas.tv. Bueno, el programa de hoy también va a ser un programa de vocaciones requeridas. Vamos a evocar a una de las más fascinantes figuras de la izquierda política mexicana. Es ya una constante, diría yo, en la historia política en todo tiempo y lugar, que alrededor de grandes figuras se organizan corrientes. Y una de esas grandes figuras es la del ingeniero Eberto Castillo. El ingeniero Eberto Castillo fue un luchador, bueno, es una de las más sui generis convergencias de un científico y un líder político. Así que es, digamos, la perfecta síntesis de lo que puede ser un hombre de izquierda, en su sentido riguroso, ¿verdad? El científico, el racionalista y también el luchador social. Don Eberto Castillo fue, como ya digo, luchador social, fundador de un proyecto político ideológico también central en la historia reciente de México, que es el Partido Mexicano de los Trabajadores, que es uno de los pilares de lo que después se convirtió en el Partido de la Revolución Democrática, y en definitiva, pues una figura central de la historia contemporánea de México. Para hablar sobre él, para evocar a Eberto Castillo, tengo el privilegio, además lo acabo de conocer hace una hora y es en verdad una persona excepcional. Me da mucho gusto que esté aquí a mi lado su hijo, el arquitecto Javier Castillo Juárez. Hola, Javier. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ismael. Muchas gracias por haberme invitado. Nos da mucho gusto que de alguna manera se siga recordando a personas como en este caso Eberto, que aportaron tanto para que este país pueda estar mejor, ¿no? Claro. O que no se haya caído. O que no se haya caído aún y que pueda estar mejor. Todavía hay muchas cosas que se pueden rescatar del pensamiento de tantos y tantos grandes mexicanos. Claro, ahora comentábamos con Javier que, digamos, en la dialéctica política del presente, cuando se hace la crítica al modo en el que el régimen se ha organizado y siempre se señala a los últimos 25 o 30 años, cuando, digamos, entra el bloque neoliberal al país, con Miguel de la Madrid, más o menos ya se conocen este tipo de posiciones y de críticas, y se señala que más o menos ahí comienza una fase importante de lucha. Pero Eberto Castillo viene desde mucho atrás, y eso es lo que a veces no se consigna. Como este es un programa por internet, los que nos ven en México evidentemente que saben quién es Eberto Castillo, pero quienes no lo hacen desde México, permítanme leerles unos cuantos párrafos de la semblanza breve que está en la página, que ya explicaremos de qué se trata, la página tridilosa.com, www.tridilosa.com, .mx. Ahora hablaremos de esto, que es la tridilosa, tiene que ver con el lado científico de don Eberto, pero en todo caso, en la semblanza que ahí aparece, sus datos clave son bastante útiles. Eberto Castillo nació en 1928 en Ixhuatlán de Madero, Veracruz. 23 de agosto. 23 de agosto de 1928, perdón. Claro, 23 de agosto de 1928. Él es ingeniero de profesión, pero Javier me dice que también estudió matemáticas. Sí, en la UNAM. Comenzó su participación política en 1961 en el Movimiento de Liberación Nacional al lado del general Lázaro Cárdenas del Río. Fue con el MLN cuando recorrió por primera vez todo el país. En 1966, don Eberto participó en la Conferencia Tricontinental y en la Organización Latinoamericana de Solidaridad OLAS en La Habana. Y ahora me comentaba Javier que cuando tenía lugar esta conferencia tricontinental, estaban haciendo un colado de un puente. El primer puente, se estaba colando el primer puente con el sistema tridilosa. En la villita, que antes se llamaba Melchor Ocampo, hoy es Lázaro Cárdenas, por orden era un puente que estaba haciendo la comisión del Balsas, que presidía precisamente el general Cárdenas. Entonces, en el mismo momento, en diciembre de 1965, se estaba construyendo este puente, y la reunión de la Tricontinental era en enero de 1966. Y Eberto, antes del colado, partió para La Habana, para la Tricontinental,
quedando la obra en manos de los residentes, bueno, que eran, entiendo, Cuauhtémoc Cárdenas, Manuel Yefal Rueda, entre otros distinguidos ingenieros muy capaces. Pero él fue un riesgo mayor, porque la parte más peligrosa en una obra es el colado, y en una obra que es nueva más, y en una obra que era la primera vez que se hacía era mucho más. Bueno, pero es que eso se reproduce en toda la vida, porque ahora me estaba contando antes de entrar al programa, me comentaba Javier que don Eberto en las convenciones del partido estaba en el presidium, te mandaba a llamar y te pasaba un papelito y te decía, ahí está el cálculo del puente X o Y, ¿no? Sí, tenía también una característica muy peculiar. A veces la gente, para oxigenarse, para poder pensar claro, tiene que salir, ¿no? A veces está uno envuelto en una discusión y tiene uno que tratar de pensar en otras cosas. Y Eberto tenía una característica muy peculiar. Cuando estábamos en alguna asamblea en el PMT en Bucareli 20, de repente él, con alguna señal me llamaba, pasaba yo por atrás abajo, y en ese momento me entregaba él el cálculo de algún trabajo que estábamos haciendo. Me llamaba mucho la atención porque la discusión era fuerte. Política. Sí, y además de ser política fuerte. Era fuerte, no eran discusiones así como de amigos. Decíamos que íbamos a misa los sábados al Comité Nacional, se ponían las pláticas muy interesantes, fuertes, pero él de repente me deslizaba eso. Y de la misma manera, cuando yo, ya tiempo después, me fui a trabajar a Michoacán, cuando el ingeniero Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas, fue gobernador, yo trabajé con él, y cuando estábamos haciendo algunos puentes para el gobierno del Estado, trabajando como gobierno del Estado, no como empresa privada, yo trabajaba para el gobierno del Estado, ahí era al revés, íbamos a ver un puente, y cuando estábamos ahí viendo el puente, de repente veía que traía el artículo que iba a publicar en Proceso o en el Universal, y me daba mucha risa, y le decía, qué chistoso que tú te sientes bien en el ambiente contrario para hacer y desarrollar las cosas, ¿no? Era una característica muy particular. Y la otra es que él podía estar también en 2 o 3 charlas al mismo tiempo, ¿no? Porque de repente estaban algunos platicando y veía que tenía puesta la atención. No sé cómo lo hacía, pero lo hacía y lo hacía bien. Claro. Voy a seguir. Nos quedamos entonces que en el 66 va a la Tricontinental. En 68 participó en el movimiento estudiantil dentro de la coalición de profesores de enseñanza media y superior pro libertades democráticas, al lado de Luis Villoro, Elie de Gortari y José Revueltas, por lo que en el 69 es encarcelado. En 1971, Eberto Castillo, al salir de Lecumberri, impulsó la formación del Comité Nacional de Auscultación y Organización. Y coordinación primero, y después el de organización. Correcto. Para consolidar un verdadero partido de masas, al lado de luchadores sociales e intelectuales destacados como Demetrio Vallejo y Luis Villoro, con quienes finalmente constituyó el Partido Mexicano de los Trabajadores, PMT. En esta Comité Nacional también estuvo Octavio Paz y Carlos Fuentes. Sí, no, perdón, en el comité, en el llamado a la formación del partido, sí. Cuando se llama el llamamiento a la formación del PMT, primero se llama a lo que sería el CENAC y el CENAO, ¿no? Sí. En ese momento ellos participan, pero ya después van saliendo algunas Fuentes personalidades, sí, ya no participaron en ello. Te digo, la izquierda siempre además tuvo esa característica de poderse ir dividiendo, ¿no? Ahora también esa virtud o vicio. Fíjate, cuando el Movimiento de Liberación Nacional, hay un evento muy importante, en 1967, en octubre del 67, mi papá parte de Coatzacoalcos a Villahermosa, y van 4 compañeros en un vehículo, en un Volkswagen pequeñito. Salen por la noche. A mi papá no le gustaba viajar en la noche porque, bueno, siempre viajar en la noche es peligroso, ¿no? Pero además ahí, como eran parte del Movimiento de Liberación Nacional, ya era muy peligroso, tenían amenazas, y en el trayecto sufren un atentado. O sea, la cuestión es que en el interior del vehículo iba un niño, un niño de 16 años, sí. Y iba un ingeniero Serasi y Ángel Gutiérrez, que era una persona muy brava, muy entrona, muy luchona, y Eberto va en el asiento lateral al que le llaman el asiento de la muerte. Normalmente el asiento del copiloto, así le dicen, porque como él medía 1,86, era realmente alto, entonces no cabía bien atrás. Él va sentado, pero se queda dormido en la noche, y eso es lo que lo salva. O sea, a la hora que el carro choca, se impacta con la frente en el parabrisas y sale volando, de tal suerte que si hubiera caído en el pavimento también fallece, pero no, cae en un pantano.
y entonces ahí se salva, el carro va al pantano y los otros tres... Pero fue atentado entonces. Fue un atentado. Y entonces cuando él cae al agua, en el pantano, tampoco era muy bueno nadando. Entonces, pero por el ruido que ocasiona el percance, un campesino por ahí va y pregunta quién vive, ¿no? Entonces él le hace señas, le grita y el campesino lo saca. Y entonces él en ese momento, no, como está aturdido por el golpe, no sabe dónde está. Él estaba por recibir un premio de un doctorado honoris causa en Perú, por lo de la tridilosa, y no sabe dónde se encuentra cuando empieza a recordar dónde está. O sea, ya de repente recuerda que venía en el carro y como sabía de las amenazas y todo, le dice al campesino, por favor ve y avisa a México, le da el teléfono de Tere, de su esposa, mi mamá, le dice, háblale por teléfono, para que sepan que estoy vivo, porque si no aquí me van a rematar. Y sí, este campesino va y hace las cosas y le llega con Eberto cuando ya había llegado las patrullas y ya estaban atendiéndolo. Eberto en la desconfianza no permitió que lo anestesiaran para curarlo. Y entonces en eso llega el campesino y le dice, Eberto, dice, ¿ya hablaste a México? Y dice que en ese momento los doctores como que se reían. Y dijo, sí, hablé con la señora Tere y él le avisé que usted está bien. Y puede ser o no que ahí lo hubiera muerto, ¿no? Porque ¿Y el resto de los que iban fallecieron? Murieron. Y en ese momento es que Eberto cambió. ¿En qué sentido? Después de sufrir un atentado de esa manera y lo duro que es perder a 3 compañeros, sobre todo hay un muchacho de 16 años, realmente es algo doloroso. Quizá el gobierno cree ahí que si él no falleció, se dicen, bueno, se fueron 3 de los 4 y piensan, bueno, muchas personas en ese momento dicen, yo ya no le sigo. Pero hay otras personas que son de otra manera, ¿no? Hay gente que cuando le pasa algo a eso se vuelve más y más consecuente con su manera de pensar y de luchar. Y a partir de ese momento es que él empieza a tener una participación ya de otro tamaño, de otro nivel, completamente entregado, con una pasión completa a lo que es la lucha política. Bueno, esto me recuerda a lo que me comentaste hace rato aquí, antes de llegar, cuando dices que él decía más joven, yo estoy aprendiendo a ser ingeniero, pero también estoy aprendiendo a ser un hombre, ¿no? Ah, sí, porque ese es otro antecedente. Mira, en 1961 se construye un cascarón gigantesco en el centro asturiano que está en Tlalpan, por el Estadio Azteca. En 1961. Eberto era maestro de la universidad, ganaba 2,000 pesos al mes, todo lo había comprado a plazos y le habían pagado por el cálculo 17,000 pesos de entonces. Él era el calculista, ¿no? Le pagaron como calculista. Entonces hay una constructora, hay supervisión y el cascarón en ese tiempo, son datos que él manejaba, yo los tengo, ¿no? El cascarón costó 450,000 pesos. Cuando están haciendo el cascarón, el proyecto era realmente impresionante, era un cascarón de 66 metros. Yo traigo ahí las fotografías, algunas fotos de ese cascarón, es impresionante, ¿no? Cuando el cascarón estuvo terminado, tenía algunos detalles que normalmente a los arquitectos les gusta que las cosas queden muy detalladas, pero la ingeniería a veces te exige que las columnas sean de una proporción, de una sección, y alguien dio una orden de corregir algunos apoyos, corregirlos estéticamente, digamos, ¿no? A la hora que hacen eso, los cascarones funcionan como una sola pieza. A la hora que falla una parte del cascarón, falla todo. A la hora que cortaron esa parte, cayó un copete del cascarón, cayó. Y entonces ya el cascarón en sí completo ya no servía. Lo tuvieron que tirar todo. Bueno, los dueños del cascarón, los socios del asturiano, estaban furiosos con justa razón, ¿no? Cuando llaman a una junta para que expliquen por qué sucedió esto, todo el director responsable de obra, el supervisor, todos los que intervienen en una obra, ¿no? El contratista, todo el mundo decía, bueno, pues yo hice lo que me dijo el calculista que hiciera, yo lo lamento mucho, pero no es mi responsabilidad. Nosotros apreciamos al ingeniero Castillo, fue nuestro maestro, sabemos de su capacidad, hicimos lo que teníamos que hacer, no sabemos qué pasó, pero nosotros no somos responsables. Y el dueño del centro asturiano, un señor Carús, estaba furioso con su abogado. Todos traían abogados menos Eberto. Cuando
cuando llegan al turno a Eberto, le dijo el señor Carús, dice, ¿y usted con qué se va a defender? ¿Con qué pretexto nos va a salir, ingeniero? Y entonces Eberto se paró y le dijo, estaba realmente indignado por ver que nadie había sido solidario en este evento, ¿no? Y entonces les dijo, quiero que sepan ustedes que no contrataron, yo pretendo ser ingeniero, pero no contrataron solo con un ingeniero. Antes que nada pretendo ser un hombre y yo les respondo, díganme en qué y cómo puedo reparar el daño. Fue de tal impacto esto que él dijo, que el abogado del Club Asturiano, del Centro Asturiano, se levantó y dijo, yo me retiro, no tengo nada que hacer y me da gusto conocer a una persona como el ingeniero Castillo. Tenía 31 años, ¿no? Y los socios del Club del Centro Asturiano también lo tomaron ya de otra manera y dice que fue algo impresionante. Les regañaron a todos, les dijeron deberían de aprender a enfrentar su responsabilidad y a ser como es este joven ingeniero. Y se fueron todos felices a brindar y quedaron en que iban a hacer la obra nueva sin cobrar utilidad a nadie, ¿no? Y así se terminó. Y entonces Eberto, cuando escribió ese texto, dice, ahí aprendí que siempre será mejor decir la verdad. Dice, no lastima, mucho menos al alma, ¿no? Uh-huh. Eso fue ahí, ¿no? Eso fue conformando al Eberto que después crece y crece, ¿no? O sea, sin acartonar ni nada, fue caminando y caminando por ese sendero. Uh-huh. Después, durante los sexenios de José López Portillo y Miguel de la Madrid, Eberto Castillo se convirtió en el mayor de los defensores de la soberanía nacional al denunciar la corrupción y las incongruencias de la política energética imperante. De manera permanente rechazó la petrolización de la economía nacional y la explotación irracional de nuestros recursos energéticos. En 1988, siendo candidato por el Partido Mexicano Socialista a la presidencia de la República, Eberto Castillo declinó su candidatura a favor del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, hecho que sentó las bases para la formación del Partido de la Revolución Democrática. Como ingeniero civil fue profesor por más de 20 años en la materia de análisis y diseño de estructuras, tanto en la UNAM como en el Instituto Politécnico Nacional. Y en el Colegio Militar. Y en el Colegio Militar. Fue ahí donde, en base a múltiples teorías, desarrolló un sistema estructural de entrepiso tridimensional mixto de acero y concreto al que llamó tridilosa, cuya versatilidad le ha permitido emplearse en la construcción de edificios, puentes vehiculares, peatonales, presas hidráulicas, domos y como astillero flotante. Vamos a hacer un corte y en un minuto estamos de vuelta con ustedes. Bueno, ya estamos de vuelta a estos Plaza de Armas, estamos evocando al ingeniero Eberto Castillo. Javier, ¿me ibas a comentar? Sí, bueno, mira, en la cuestión de la formación del PMT, a mí me gustaría también hacer esto. Te comentaba, en el 67 sufre un atentado, viene el movimiento del 68, en el 68 tiene una participación muy activa, en donde también... Como profesor. Como profesor en la coalición de maestros y en el Consejo Nacional de Huelga. Él tiene una participación muy activa, pero él trasciende el 68. O sea, él no se quedó a vivir en ese 68. O sea, él quería cambiar al país, por eso cuando el 68, bueno, en primer lugar, en el 68 él no participa el 2 de octubre por una razón. En agosto pretenden, no sabemos, nunca vamos a saber, porque no sabemos si lo querían matar, pero 4 agentes judiciales lo están esperando en la puerta de la casa. Él viene. ¿Dónde vivían? En Cerro de la Miel. Ahí no existía el acceso a Ciudad Universitaria por Cerro del Agua, terminaba donde ahora hay unos edificios, uh-huh. Esos edificios tampoco existían, se hicieron para una universidad, ¿no? Uh-huh. Cuando llega Eberto, esta parte estaba completamente despoblada y ya había muchas amenazas y había muchos rumores de que lo querían tomar preso. Cuando llega en el carro viene con unos compañeros muy queridos de la familia. Venía Armando Castillejos, Adelita su esposa, Adelita todavía vive, ¿no? Armando falleció hace mucho ya en un accidente, y viene Antonio Tenorio y otros compañeros, vienen en 2 Volkswagen, 2 carritos pequeñitos. Cuando llegan a la casa, en ese momento lo interceptan los 4 o 5 agentes, que eran muy fuertes y muy altos. Eberto era muy alto también, y en ese momento con un boxer le vuelven a abrir la cabeza.
así como lo había abierto en el 67 cuando tuvo el atentado, le abren la cabeza con un boxer. Y me acuerdo yo, Adelita, nosotros teníamos 12 años, 11 años, no me acuerdo, ¿no? Éramos muy pequeños y nosotros desde la puerta, detrás de la puerta ya estaba cerrada con candado porque los momentos eran muy difíciles. Tratábamos de abrir, no podíamos abrir y gritábamos, papá le estaban pegando, ¿no? De repente él le tira un derechazo a uno de estos agentes, lo noquea y se va corriendo por toda la calle. La calle Cerro de la Miel, paralela a Cerro del Agua, y termina en donde ahora está el eje 10. Uh-huh. Un poquito antes, ahí hay una tienda de hamburguesas, donde comen hamburguesas. Esa parte ahí terminaba. Él llega corriendo y ahí se esconde y se va para Ciudad Universitaria. El tránsito de ahí a Ciudad Universitaria le llevó 2 días, porque estaba escondido en medio de las cuevas. La policía lo estaba buscando. Llega a Ciudad Universitaria y se esconde en Ciudad Universitaria, pero ya en un clandestinaje abierto, ¿no? Ya era obvio que él no podía seguir viviendo en libertad, porque había una orden de aprehensión explícita, ¿no? Uh-huh. Con la golpiza, nosotros nunca supimos si nada más lo iban a golpear y llevárselo, lo iban a matar o a desaparecer. Y lo curioso de todo esto es que llega a Ciudad Universitaria, se esconde en Ciudad Universitaria, lo atienden en Ciudad Universitaria, y cuando está ahí en Ciudad Universitaria, lo invitan los muchachos a que dé el grito de independencia el 16 de septiembre, el 15 al 16, y da el grito. Yo también traigo ahí el grito para que después lo escuches, ¿no? Da el grito, muy emocionante, lo cual... ¿Dónde lo dio? En la explanada. La explanada. Eso irritó al presidente Díaz Ordaz en particular. Le decía a Eberto, le decía el presidentito. O sea, nunca le perdonó que hubiera dado el grito. Y entonces, bueno, da el grito. Después de esto, el presidente Díaz Ordaz, se acercaban más y más las Olimpiadas, y entonces invaden Ciudad Universitaria. Y cuando invaden Ciudad Universitaria, muchos quedan presos. Eberto sale en una cajuela de algún estudiante de ahí. Nunca hemos sabido qué estudiante tenía, porque yo conozco como a 30 estudiantes que dicen que ellos sacaron a Eberto. Yo le decía de broma, pues pónganse de acuerdo. No, le decía, tú sacaste una pierna y el otro sacó la cabeza. Ajá. Lo sacan y él sale y se va a vivir clandestinamente en Coyoacán. Y vive en Coyoacán, en la casa del licenciado Emilio Krieger. Y luego de ahí pasa a otra casa que está en Reforma, por donde está la plaza de Coyoacán. Ahí está escondido hasta que lo capturan en mayo de 69. Y entonces todo esto sucedía mientras pasó el 2 de octubre. Sí, esto es de agosto a mayo. Claro. O sea, de agosto, del 27 de agosto, creo que el 27 de agosto al 11 de mayo, él vive en el clandestinaje. Obviamente queda el 2 de octubre ahí en medio, ¿no? Claro. Si no, igual también él hubiera estado ahí, pues a lo mejor no. ¿Y en este momento él era fundamentalmente como miembro del MLN? No, ya el MLN en 67 desapareció. Desapareció. Sí, ya no existía como tal. Entonces, cuando él es tomado preso, 2 días no lo presentan. O sea, nosotros, cuando él vivía en el clandestinaje, realmente era muy tenso para nosotros poder ir a verlo, porque viajar en vehículo, nos subíamos en un camión, nos bajábamos en la esquina, nos subíamos al otro, a un taxi, dábamos 500 vueltas para llegar a 8 cuadras de donde vivíamos, ¿no? Según esto, para escondernos. No sé cómo era el sistema, pero en total que estuvo ahí mucho tiempo sin que lo aprendieran. Cuando lo aprenden, 2 días no sabemos de él, pero una vez que lo aprendieron y que estaba allá en Lecumberri, nosotros sí descansamos un poco, porque ya no teníamos esa incertidumbre de si estaba o no vivo, de qué le había pasado. Ahora, cuando él llega a Lecumberri, también sufren muchas situaciones, ¿no? Llegan a Lecumberri, cuando ya entra Luis Echeverría a la presidencia, el cambio de año en enero, le sueltan a los presos comunes, a todos los presos políticos, para que los masacren, porque estaban en huelga de hambre muchos de ellos. Revueltas, por ejemplo, ¿no? No recuerdo si revueltas, porque revueltas y Eberto en eso eran un poco más recios, ¿no? O sea, hay muchos, por ejemplo, si ustedes ven las películas que existen del momento, Eberto nunca sale. Él decía que no le gustaba salir a dar lástima, ¿no? O sea, él no quería. Era una persona realmente muy, muy fuerte en su manera de ser y en su manera de expresarse. Entonces, tú ves las películas, no sale él ahí.
pero los muchachos estaban en huelga de hambre, y estaban débiles, y entonces asusaron a los presos comunes de tal manera que cuando salimos nosotros, era el 1 de enero, salíamos porque era una visita especial, nos dejaban salir más tarde, les dicen a ellos de alguna mentira que nos estaban, bueno, que nos habían detenido, era cierto, pero que nos estaban ahí golpeando, haciendo cosas, y entonces esto hace que todos los presos políticos se brinquen las rejas para ir a ayudar. ¿Por qué se pueden brincar las rejas sin que pase nada? Bueno, si había guardias no podían haberlo hecho, los dejan con toda intención porque afuera los están esperando los presos comunes que los han asusado para atacarlos, porque los presos comunes, como siempre, ¿no? En este país y en muchos, ¿no? Gente que no tiene nada, que es muy pobre, entonces, pues para quitarles sus cosas. Y entonces los atacan y los golpean, a unos muchos, a otros pocos. Eberto, como siempre, tuvo un trato muy amistoso con ellos. Pues de hecho, con revueltas formaron la Universidad de Lecumberri. Estudiaban ahí con los presos, ¿no? Entonces, a él le tenían cariño y respeto. A él no lo golpearon, le quitaron todo, ¿no? Los dejaron en calzones. Un 1 de enero, con el frío que hacía y todo, pero hasta ahí llegó. Entonces, esto es en Lecumberri cuando salen. Finalmente, Echeverría después ve como esto ya es mucho, y él, con el protagonismo que siempre tuvo, deja libres a los presos. Y entonces los presos, como la única condición que era que salieran del país. Ustedes salen de aquí, pero se van para afuera. Y Revueltas y Eberto Castillo dice no. Y salen los presos, muchos se van a Chile, o bueno, no recuerdo bien a dónde, Rumania, ¿no? Sí. Salen y ellos no salen. Y después finalmente ya Echeverría los deja salir. Y el 13 de mayo sale Eberto de prisión, o sea, 2 años estuvo ahí. 2 años que está en prisión. Cuando sale de ahí, sale decidido a formar un partido. O sea, cada golpe lo fortalecía y no nada más lo crecía. Fortalecía, sí, pero también le indicaba el camino, es lo curioso, ¿no? O sea, cuando te van haciendo así, te van guiando por dónde. Y busca a Demetrio Vallejo, que también era un personaje en ese sentido, que estuvo 12 años preso, lo busca para conformar ese partido que sea de masas, no de cuadros, ¿no? Como el PCM. Sí, era un partido, el PMT iba a ser un partido de masas. Y en esto también entonces Echeverría mete la mano, ¿no? Y quiere desbaratar la idea, y bueno, se conforman algunos otros partidos a partir de esta idea. Después algunos vuelven a regresar y salir, pero la línea de Eberto fue siempre esa. Se forma el PMT y entonces empieza a dar toda esa lucha que fue por lo del petróleo. Y él como matemático pues, analizaba las cuentas, decía el petróleo nos alcanza hasta tanto, digo, ahora lo veo, ¿no? Él más o menos hablaba en sus libros, lo dice, el 2010 que vamos a tener estos problemas, 2020 que se acabe, y ahora digo, en México y en muchas partes del mundo se trabaja a partir de que ya pasaron las cosas, ¿no? De que van a pasar, ¿no? Porque no invertimos en la ciencia, en la tecnología, en el estudio, estamos más bien nada más como arreglando el problema, no preparándonos para evitarlo, ¿no? Déjame leerles, Javier, un texto que está aquí en este libro de una compilación de artículos periodísticos de don Eberto, desde la trinchera. Hay un texto aquí precisamente en donde da cuenta del Congreso, Congreso Nacional Constituyente, a ver, tú me corregirás, del PMT, y dice así, don Eberto. Ese es un texto de 12 de noviembre del 74. Ya se había organizado el partido. Sí. Dice, el Congreso no resultó un torneo de oratoria. Las frases hechas, los clichés de la izquierda tradicional, no se escucharon. Los grandes problemas nacionales fueron los que se discutieron. La dependencia económica del extranjero, el alza creciente de los precios que agrava el hambre que azota a los pobres, la represión gubernamental a los trabajadores, la explotación creciente de los obreros y campesinos, la falta de organizaciones populares con fuerza para luchar al lado y no a nombre de las clases laborantes, la cerrazón de los caminos para que el pueblo elija democráticamente a sus dirigentes, la corrupción que impera en el gobierno y en la iniciativa privada, la proliferación de prestanombres y vendepatrias que protege el gobierno gracias al anonimato de las acciones de las empresas, la intromisión de la CIA y demás agentes del imperialismo en nuestros asuntos internos. Se habló de que para superarlos era necesario establecer alianzas con las organizaciones progresistas del país y sumar fuerzas con todos los pueblos que luchan por alcanzar su libertad definitiva para lograr un frente común de los pueblos del tercer mundo
que se oponga al imperialismo norteamericano que busca, chueco o derecho, imponer la forma de gobierno que deben tener nuestros países. Se declaró la solidaridad de los militantes del nuevo partido con los trabajadores de la hermana República de Chile, víctimas ahora del golpe militar que asesinó al presidente Salvador Allende y a tantos compatriotas latinoamericanos. La discusión paciente, acuciosa de cada uno de los puntos propuestos en los anteproyectos nos llevó al acuerdo después de 4 días de intenso trabajo. Hubo, claro, modificaciones de forma y algunas supresiones y agregados. La Asamblea aprobó un nombre, Partido Mexicano de los Trabajadores, un lema, independencia económica, soberanía nacional y revolución. ¿No caben en el partido, preguntó alguien, los miembros de la clase media? Sí caben, precisamos, pues la mayoría son trabajadores y no otra cosa. Son trabajadores todos aquellos que viven de la venta de su fuerza de trabajo y no de explotar el trabajo de los demás. Son trabajadores no solo aquellos que con su acción directa transforman las materias primas, las extraen de la tierra o producen herramientas para lograrlo. Son trabajadores todos los que para vivir venden su fuerza de trabajo, sea esta manual o no, sean obreros o campesinos, empleados públicos o privados, profesores o estudiantes que se preparan para ser asalariados, técnicos o marinos, pequeños comerciantes. De ellos el partido será instrumento para acabar con la explotación que padecen. En fin, esto es un poco el texto. Fíjate qué curioso. Por ejemplo, esto era el PMT, pero en el PRD no sería cierto, ¿no? Y qué bueno que no sea cierto, porque bueno, claro que caben todos los mexicanos que quieran que este país cambie, ¿no? Que para bien. Digo, yo siempre he sido de la idea que todos los partidos luchan porque México esté mejor. Lo que pasa es que tenemos diferentes ópticas, ¿no? Claro. O sea, la diferencia es esa. Ahora, también hay gente que no lucha por eso, también es cierto, ¿no? Y se esconden dentro de los partidos o dentro de lo que sea. Pero hay cuantos empresarios que hacen una falta. Mira, yo te debo decir que a mí la cuestión en la construcción, que es a donde yo en lo que más he trabajado, concretamente con la tridilosa, es un invento de un mexicano, de 1966, ¿sí? 1965. Es el invento de un mexicano. Es una estructura que en su momento fue maravillosa, pero ahorita yo estoy haciendo un libro en donde analizo y digo, pongo a competir la tridilosa contra la losa reticular, contra la losa plana, contra la Viguetti Bovedilla, contra la losa que es maciza, yo tengo ya las tablas hechas. En todos los casos, no te miento, y además son cálculos hechos con muchos sistemas a mano y con los sistemas que existen para que no me digan que hice trampa. En todos, siempre la estructura más ligera, siempre es la tridilosa. Ahora, cuando una estructura es más ligera, tú ponte una cubeta en la cabeza con agua y te aviento. Ponte la cubeta sin agua y te aviento y tú verás cuando te caes. O sea, entre menos peso le ponga yo a un edificio, más resistente tiene que ser a los sismos, ¿no? Bueno, esa es una de las características, es más ligera. Ahora, es una estructura hiperestática. ¿Qué es esto? Bueno, tiene tantísimos elementos que cuando un elemento falla, toma la fuerza del otro. Cuando un elemento está mal, el otro lo retoma. En una losa de otro tipo isostática, cuando falla una estructura, se colapsa, cuando menos en el lugar. Ahí también es mejor. La otra, que dicen que es un defecto, es una estructura que dentro de su precio lleva muchísima mano de obra. Y yo pregunto, bueno, en la situación que vivimos actualmente en el país, en México y en el mundo, no hay mejor manera de atacar la inseguridad que dando trabajo. O sea, si no damos trabajo, la inseguridad va a crecer. O sea, pueden llenar de policías y militares el país, que no se va a acabar, porque eso no lo cura. El mal es que la gente tiene que tener trabajo. Bueno, no digo que con la tridilosa se va a curar, pero ayudaría algo a que en la construcción se utilizara. Si tú revisas en México, donde se inventó, prácticamente no se utiliza en Venezuela, porque en la página de Tridilosa me escriben, se utiliza en Nicaragua, se utiliza en Canadá, me escriben, a veces me piden algunas cuestiones que yo lo que puedo contesto y lo que no. Bueno, si se utilizaran este tipo de estructuras, mucha gente tendría trabajo más de la que tiene en la construcción. ¿Por qué? Porque importamos el acero, importamos ya las estructuras laminadas. Antes esta estructura como la que vemos acá arriba se construía, ahora ya viene laminada, ya viene hecha y viene del extranjero. Eso definitivamente nos perjudica. Si yo produzco fresas, te las vendo y tú me regresas mermelada de fresa, pues obviamente estás cobrando lo que yo te cobré más una utilidad, más tu mano de obra. No se necesita ser economista, ni simple aritmética, ¿no? Sumas y restas. Son cuestiones absurdas. Si yo le doy trabajo en lugar de aumentar impuestos, pues también beneficio a la gente porque circula más dinero, ¿no? Bueno, ¿cuál es el problema? Que no se utiliza. Ahora,
¿Yo qué propongo? ¿No? Yo estoy haciendo unos trabajos, pero lo estoy haciendo yo solo, ¿no? ¿Qué propongo? Bueno, yo ofrezco el trabajo que tengo para que se regale a la comunidad, o sea, que lo utilicen en las universidades. Toda esa información que yo tengo, lo que pasa es que lo hago yo solo. Estoy recuperando los programas de cómputo de Berto, que son cálculo de puentes, de losas, todo lo estoy haciendo en ambiente Windows, para que lo utilicen cualquier persona. Cualquier persona se mete y meta datos y corre. Estaban estos en un lenguaje mucho más complejo, que no lo podía manejar cualquier persona que no fuera ingeniero o arquitecto. Aquí lo puede utilizar cualquier estudiante de secundaria, inclusive de primaria, mete los datos, el tamaño es este, y te da los resultados. ¿Por qué salen los resultados? Bueno, eso es lo interesante. Uno se puede meter a ver por qué salen esos resultados. Bueno, ¿qué es lo que hemos ofrecido desde la Fundación? Que nos ayuden a terminar este trabajo. Desgraciadamente no hemos sabido vender esto, ¿no? Y el problema es que se nos va a acabar el tiempo porque un día de estos pues ya estamos tan viejos, ¡paz!, se quedó el trabajo sin nada. Y eso fue el invento y la aportación de un mexicano para el mundo, pero también para los mexicanos. Entonces, yo creo que es bien importante que recuperemos y que antes de estar volteando al extranjero, volteemos aquí. Aquí hay gente muy talentosa, muy capaz. Y si no también, aunque no sean tan talentosos o capaces, bueno, que le den la oportunidad. Las economías más grandes del mundo hacen eso. En momentos de depresión de la economía, apuestan en su gente. Apuestan a su gente. Y yo digo, bueno, si ellos ponen el ejemplo, no lo decía hace poco el presidente Obama, que había que comprarlo allá. Bueno, aquí también yo invitaría a que comprarlo mexicano. Me dicen que no es bueno el vino, que no es bueno el queso. No, pues si no es bueno hay que hacerlo bueno. A mí sí me sabe bueno, ¿no? Pero yo no soy experto en eso. Entonces, hay que hacer las cosas con los mexicanos y de los mexicanos. Yo creo que es una manera, este libro es bien importante, desde la trinchera, porque Heberto decía eso, que todos teníamos una trinchera. Podemos estar escribiendo, podemos estar dirigiendo una cámara, podemos estar haciendo el audio. Desde nuestro lugar y desde nuestro momento podemos aportar algo para que esto cambie positivamente. Recuérdanos la página para quienes se interesen de Tridilosas, www. Es curioso también, fíjate, la página es www.tridilosa.com.mx. ¿Por qué? Porque la tridilosa.com alguien la apartó, no existe. ¿Sí? Cuando yo la quise dar de alta ya alguien la tenía guardada para que después yo creo la quieren vender. Y ahora me han ofrecido otras cosas, no me interesa porque digo, yo no vivo de eso. Yo tengo la página es tridilosa.com.mx, en donde ustedes pueden enviar información que requieran y yo les contesto. Y la otra es la página es la fundación. De la fundación. Sí, es www.fundación Heberto Castillo Martínez. ¿Todo junto? Sí, es todo junto. Y si no, en el Google le ponen y sale. Fundación Heberto Castillo Martínez. Ahí esa página también viene toda la información de lo que fue Heberto. Y nosotros la tratamos de actualizar con la información que tenemos, ¿no? Nosotros invitaríamos a eso, ¿no? Que no nos podemos desanimar ante tantos problemas, al contrario, o sea, siguiendo un poco en este caso yo, siguiendo esa línea, siguiendo lo que aprendí de Berto, esto me debe de enseñar que debo de ponerle más ganas a lo que he hecho, porque las cosas no siguen bien, o sea, tenemos que empujar para bien. Además dices me cuentas que era de una fortaleza propia de un estoico, porque con los golpes que le daba la vida, él siempre tenía una sonrisa en el rostro, ¿no? Bueno, una vez fuimos a revisar un puente, se subió en una estructura como de 8 o 9 metros, caminando como equilibrista y decía que le dolía la pierna. Regresamos yo vivía en Morelia, después se fue a México y me habla, traigo el tobillo fisurado. O sea, había estado en la estructura, subiendo y todo. Tenía como el umbral del dolor, ¿no? Soportaba mucho eso, era impresionante, ¿no? Digo, ¿cómo podía caminar? Digo, ¿cómo pudiste caminar con una fisura en el tobillo? Así lo hacía. Nos quedamos en la fundación del PMT en el 74, vamos a hacer un corte y volvemos. Bueno, ya estamos de vuelta, esto es Plaza de Armas, estamos evocando la fascinante vida del ingeniero Heberto Castillo Martínez con uno de sus hijos, el arquitecto Javier Castillo Juárez, porque son 4, ¿verdad? Somos 4, sí. Heberto Castillo, Javier, Héctor y Lauritzel. Lauritzel Castillo, sépase, es en estos momentos diputada por el PT. Por el Partido del Trabajo, y también ella estuvo en la administración de Andrés Manuel López Obrador como... En CEDUBI, en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Sí, ha participado mucho. Realmente ella es la que estuvo más cerca de Heberto en su trabajo político, ¿no? Estaba muy, muy cercana a él y
de hecho sigue en eso, su trabajo es realmente político, ¿no? Cuando estuvo en CEDUBI, pues el trabajo en CEDUBI era de administración y de política, ¿no? Claro. No era de creación arquitectónica, ni de cálculos, ni nada, ¿no? Ese es su perfil y lo ha hecho, bueno, pues mi hermana, ¿verdad? Yo creo que lo ha hecho bien, y tiene el perfil y el temperamento, porque para eso hay que ser fuerte de carácter. Yo creo que de los cuatro, nosotros, los cuatro Castillo Juárez, ella es la que tiene el carácter más fuerte, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que Pero tú y ella son los que estuvieron cercanos en la fundación del PMT, ¿verdad? Bueno, estuvimos más cercanos, sí. Yo participé como secretario de organización en Coyoacán, y luego me fui a vivir a Michoacán y ahí también participábamos en lo que después fue el PMS. Ahora, fíjate, en el PMS, la fusión del PMS es importante porque antes de fusionarse en lo que fue el PMS vino una fusión con el PESUM. PMT, PESUM. No, era PMT, PC. PC. Y la verdad ahorita se me van los nombres de las otras 5 corrientes que integran lo que es el PESUM. Cuando ya está cocinándose todo esto, muchos miembros del PMT, pues éramos clase media, ¿no? Clase media, sí. Entonces muchos ya anhelaban estar en un partido como era el PESUM, bueno, lo que fue el PESUM, entonces lo que era el PC. De tal manera que cuando viene la fusión a lo que se llega el PESUM, Heberto y Vallejo no querían que se utilizaran símbolos extranjeros, la hoz y el martillo, ni que el himno fuera la internacional. Entonces se burlaban y decían que querían que fuera la cucaracha, el himno, y que fuera la Virgen de Guadalupe o un nopal. Eran las burlas que se le hacían a Heberto y a Vallejo. Esto hace que... Pero era mucho más compleja el planteamiento. Desde luego que sí, desde luego que sí. Heberto tuvo que ceder mucho para lo que él pensaba que tenía que ser, pero él quería que el partido fuera muy mexicano. De hecho, debo decirte que el PMT, el símbolo del PMT, es Unión y Movimiento, es un símbolo azteca. Claro. Después salían los billetes de 500 pesos. Sí. En los billetes de 500 pesos, en un tiempo, Pepe Álvarez y Casa, que es padre de Emilio, que fue los dos estuvieron, padre e hijo estuvieron en el PMT. Bueno, pero no Emilio, era Pedro. Ok. Y bueno, yo conocí a otro José Álvarez y Casa, amigo mío también en Morelia. Pero José Álvarez y Casa, que era realmente brillante en estas cuestiones, en una asamblea nos dijo, pónganle en los billetes de 500 el PMT al símbolo de Unión y Movimiento que traía el billete. Entonces empezamos, cada billete de 500 que nos caía le poníamos PMT para hacernos propaganda. Y luego entonces sacaron en el Banco de México que todos los billetes que vinieran pintados no iban a ser recibidos y ya no iban a tener valor. Entonces, bueno, cuando se forma entonces lo que es el PESUM, mucha gente migra. Mucha gente del PMT sí pasó a ser parte del PESUM, porque ellos ya no querían seguir participando. Y a mí me llama la atención porque yo estaba en casa con Heberto y cuando Paoli Bolio le habló a Heberto molesto porque él había estado fuera y no había se había concretado la fusión. Y en ese momento por teléfono pues le renunció. Yo estaba junto a él, me acuerdo la cara que hizo Heberto, ¿no? Y entonces yo pensé que él iba a ir entonces a lo que fue el PESUM. Y ya con el tiempo después terminarían en lo que fue el PAN, ¿no? Y a mí Paoli. Sí, Paoli, ¿no? Entonces, pero así como él salió para allá, muchos otros fueron al PESUM y muchos se salieron. O sea, la gente se desilusionaba, participaba, no participaba. Todo ese caminar y caminar era a veces sentías como que Berto iba solo en esa lucha, ¿no? Porque veías que salía la gente, ya no están, de repente los volvías a ver de regreso, ¿no? Cuando se forma el PMS, entonces es PESUM con PMT y también otros partidos, digo, desgraciadamente no recuerdo ahorita los nombres. Se conforma lo que es el PMS y de alguna manera se gana, se quedó lo de socialista, pero el partido era partido como el mexicano y que yo recuerde ya no era la internacional ahí, el himno del partido. Y en este partido es que Heberto sale como candidato a la presidencia, pero son del PMS. Pero son 4 los precandidatos. Está Becerra, Gaitán, el escritor Heraclio Cepeda y Delgadillo, ¿no? Y yo recuerdo, te digo, porque yo convivía con Heberto, cómo él buscó al ingeniero Cárdenas alguna vez para decirle, antes de eso, que por qué no se lanzaba como candidato a la presidencia por el PMS, y él no quiso. Antes de ser el candidato. Sí, antes de ser.
Yo siento que ahí es parte de todo lo que sucede después, porque cuando Eberto gana la contienda y él es el candidato, de repente entonces Cuauhtémoc, que es el candidato del PARM, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, y del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción, que viene desde el CENAC, porque viene con Rafael Aguilar Talamantes, que eran el CENAC y lo que forma el Senao. Digo, se vuelven a encontrar allá, y entonces estos partidos apoyan al ingeniero Cárdenas, y entonces ahí ya Eberto ya no estaba dispuesto a ceder el cargo. Cuando las campañas salen, pues arrancan y van en la carrera a la presidencia todos. Sí. Y la verdad hubo una aceptación enorme por Eberto, entonces ahí se fueron. Cuando Eberto se da cuenta que él no tiene posibilidades de ganar, es otro momento histórico, porque entonces declina, que es fácil decirlo, pero lo hemos visto, no es fácil. Que la gente no declina fácilmente. No declina, sobre todo estando políticamente vivo. O sea, esa parte realmente crece con el tiempo y crece con las cosas que van pasando. Porque en su momento dirán, pues sí está o no, pero ahora tú lo vas viendo, es muy difícil que alguien diga no. Y él aguantó vara y no fue. Y no nada más no fue, apoyó y estuvo al frente y siguió luchando. Después fue candidato a gobernador en Veracruz. ¿Ya del PRD? Sí, ya del PRD. Ahora, ¿cómo se conforma el PRD? Es lo que digo. ¿A dónde termina? Curiosamente, el PRD, y ¿se acuerdan del PMT? El símbolo es el sol azteca. El otro era un símbolo azteca de unión y movimiento. Los principios del PRD, si tú los ves, muchos son del PMT. Sí. Del PMT. Sí. Entonces, digo, bueno, finalmente Eberto fue un visionario porque llegaron a donde dijo que iban a llegar. No importaba quién, pero llegaron. Y entonces en el PRD ya Eberto tiene su última participación muy activa, muy congruente. Es candidato a gobernador en Veracruz, no gana. ¿Eso cuándo fue? Eso fue en el 94, yo creo, 90, sí. Él es senador cuando muere en el 97. Correcto. Entonces debe ser 94, en el 91 había sido candidato para el Senado en el Distrito Federal. Y también perdió. Él normalmente, además otra cosa curiosa, en un dato histórico, Eberto jamás ganó una elección. Cuando fue diputado fue de representación proporcional. Proporcional, cuando fue senador por lo mismo. Entonces es una historia de Eberto, es esa, que él jamás ganó una elección. Son de esas partes curiosas, ¿no? Peculiares así. Esa fue su, no sé si estuviera bien dicho o bien empleada la palabra, pero te puede decir como su karma, ¿no? Claro. No ganó. Pero fíjate, perdiendo ganó finalmente, porque fue lo que fue, íntegro, completo, hasta donde llegó, ¿no? Y luego participa en la Cocopa también muy activamente, presentando propuestas y enfrentando situaciones. Ya como senador. Ya como senador. Y ahí es que da los últimos días de su vida. De su vida. Y además le habían dicho que no podía tener ese trajín, subía del avión, iba en camión, en carro, y subía otra vez y bajaba, y eso lo terminó por la presión que tienes cuando subes y bajas de los aviones, y eso lo terminó afectando, ¿no? Él una mañana ahí en marzo se siente mal llegando de Veracruz, después de haber llegado de Chiapas en avión, se fue a Veracruz con mi mamá, regresa, la deja en la casa y dice, me siento mal, y sí, se sentía tan mal que se fue a morir al hospital, nunca más salió del hospital. ¿Cómo es su relación con las guerrillas? Mira, ahí también es muy importante. Él participó y tuvo mucha amistad en el Movimiento de Liberación Nacional con gente como Lucio Cabañas y como Genaro Vázquez. Sí. Y participó y les ayudó, y él no estaba de acuerdo con la lucha armada, y entonces él quería convencerlos que era por otro lado, pero siempre los apoyó. Y hay una anécdota muy interesante, que yo creo que no tiene nada de malo que lo cuente, pero en 1961 él apoyó económicamente a Genaro Vázquez, pero para poderlo apoyar, él le tuvo que firmar una letra como si le debiera dinero a Genaro Vázquez. Le firma la letra y cuando él fallece, después la esposa va a cobrarle la otra parte de la letra, que era un dinero que no debía. Y al final lo pagó. Y lo tuvo que acabar pagando, ¿no? Y así era Eberto. Ahora, realmente es una persona diferente, ¿no? O sea, no todos pueden hacer eso, ¿no? Seguramente yo tampoco podría hacerlo, pero definitivamente me admira, no dejo de admirar, más allá de que sea tan cercano a mí, ¿no? Javier, no sé si quieras leernos lo que le dedicaste. Sí, bueno, porque nos quedan ya 4 minutos para terminar, así que si quieres leer algo, porque Javier está escribiendo la biografía de
de su padre, así que sí. esperemos que pronto salga a la luz. Bueno, pronto también está como lo estoy haciendo ahí solo y eso, pues me va a tardar unos 10 años. Pero no si importa. quieres leerle algo para cerrar el programa. Sí, pues. voy a leer un pedacito nada más que decía, bueno, él que nació en la Huasteca Veracruzana y cómo se llama su papá y su mamá, pero hay una anécdota que nos contaba mi abuelo, mis tías y alguna vez el mismo Eberto nos contó cuando él fue pequeño. Entonces yo ahí pues lo escribí, más o menos aquí traía yo un pequeño resumen por el tiempo, ¿no? Dice, el ingreso a la escuela. Habían transcurrido apenas unas semanas en primero de primaria, cuando un viernes nos reunieron en el salón más grande de la escuela. Así se acostumbraba, pero en esa ocasión llamaron entonces a 3 niños, Bravo, Barragán y Castillo. Nos colocaron al frente. Yo me sentí distinguido, contento al principio. Bravo, compañero de mi aula, es simpático y travieso. Se le reconoce fácilmente porque se peina de forma poco ortodoxa, extraña, con mucho limón, formando un pico de gallo. Usa pantalón corto, rodillas arrugadas y mugrosas, por tanto que juega a las canicas. El maestro Nieto le pide que se acerque a él. Bravo enfila con sus delgadas piernas justo frente al pizarrón. Por tu mal comportamiento y tu pésimo aprovechamiento, dice solemne el director, y le pide que extienda sus manos. Así lo hace el pequeño, solo para recibir enseguida 10 duros golpes con una vara de mimbre. Bravo regresa a su pupitre enjugando sus lágrimas. Toca el turno siguiente a Barragán. Ven para acá, dice el profesor. Barragán, obediente y sabiendo ya de lo que se trata, acude cabizbajo a recibir su perorata y sus 10 palmetazos. Por último le pide a Berto hacer lo mismo. Apenas hubo dicho el director Castillo, volteé y le dije en voz alta, gritando y llorando, chingue su madre, y salí corriendo de la escuela para no regresar jamás. Eso fue desde niño. Eso marca cómo fue Berto. Toda la vida. Y eso fue cuando niño en su escuela en Izhuatlán. Si él se hubiera quedado en Izhuatlán, pues ya no hubiera seguido estudiando, ¿verdad? Porque los maestros daban clases a 3 niveles, a 3 niveles, a 3 niveles y a 3 niveles. Llega a México y ya es donde estudia ya, ¿no? Uh-huh. Muy bien, pues no sé cómo estamos ya cercanos al final. Quisiera pues pedirte un comentario final, Javier, además de agradecerte que hayas estado con nosotros evocando a tu padre. Bueno, pues como te decía al principio, mira, Eberto tuvo personas en su vida que lo marcaron definitivamente. Cuando entró a la preparatoria 1, Javier Barrosierra, que fue su maestro, de alguna manera lo tatuó. O sea, lo impresionó por sus conocimientos, por su honorabilidad, su honestidad en la enseñanza y en ser como era. Y se acercó mucho a él, de tal forma que Berto entró a ingeniería y a la Facultad de Ciencias por él. De la misma forma, yo creo que todos deberíamos de buscar siempre en nosotros mismos esos principios. O sea, ¿qué te puedo decir? Yo creo que por ahí, regados en este mundo y en este México, hay muchos Ebertos. O sea, tenemos que buscarlos. Nada más que para poder encontrar las cosas, tenemos que buscarlas, si no, no. ¿Qué me gustaría? Bueno, que todos de alguna manera buscáramos esa parte buena para poder empujar y recuperar este país de lo que estamos viviendo, ¿no? Yo te agradezco muchísimo de parte de la fundación, de parte de mi madre y de mis hermanos, esta invitación y la oportunidad de permanecer presentes, ¿no? Alguna vez decía Julio Scherer, cuando murió Eberto, muere aquel al que se olvida, no será tu caso, Eberto. Alguna vez comentaba yo con mi mamá, le digo, a lo mejor es hora de poner otra esquela diciendo que ahora sí ya ha fallecido Eberto. Por eso te agradezco, porque con eventos, con homenajes como este, podemos hacer que permanezcan sus ideales vivos y que nos ayuden para mejorar. Te agradezco muchísimo. Es un honor para mí. Al contrario, me dio mucho gusto. Bueno, pues esto fueron las evocaciones requeridas de Eberto Castillo, un gran hombre, y bueno, nos vemos la próxima.